Cuando nosotros miramos de cerca la vida de Jesús, vemos que está llena de contrastes, mayormente contrastes entre aquellos que se supone que crean y no creen, versus los que quizá no están llamados a creer y nos muestran una fe inquebrantable, como el caso de hoy. Les decía al principio y ponía la comparación entre lo que veíamos el domingo pasado y lo que estamos viendo este domingo. El domingo pasado veíamos, como les dije, que Pedro trató de caminar sobre el agua, casi retando a Jesús. Recuerden que los discípulos pensaban que era un fantasma. Él le dice, soy yo, y Pedro le dice, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Cristo le dice, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Pues comienza a caminar, pero inmediatamente al sentir la fuerza del viento, la fuerza de las olas, comienza a hundirse. A lo que tiene que gritar, Señor, sálvame. Y el Señor le tiende la mano, lo saca del agua, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Una llamada ciertamente a todos nosotros a que nos cuestionemos cuán grande es eso que decimos tener, fe. Porque yo estoy seguro que todos aquí asentiríamos que tenemos fe, pero ¿es verdaderamente una fe firme, una fe fuerte? ¿Es una fe verdadera? En auxilio hoy nos viene entonces este encuentro de Jesús con la mujer cananea, un encuentro muy singular que me hace reflexionar en 4 puntos que quiero compartir con ustedes en esta mañana y que tienen que ver con la fe de esta mujer. Lo primero que hemos escuchado en el Evangelio es que la fe de la mujer cananea no se deja vencer por el silencio. Nos parece curioso que al inicio del Evangelio esta mujer comienza a pedirle al Señor que la auxilie, que la ayude, que su hija tiene un demonio muy malo en ella, y el Señor Jesucristo hizo silencio. Hermanos y hermanas, y pensaba en nosotros, pensaba en mí. En una situación así, si yo llego donde Cristo y le pido al Señor que realice un milagro a mi favor y Cristo sigue caminando y no me hace caso, ¿cómo actuaría? ¿Qué haría? La mayoría de nosotros se iría. No le importaría entrar, entablar una conversación con Jesús, porque somos inmediatistas. Nosotros queremos pedir a Dios, pero que Dios responda inmediatamente. Y Dios no es así. Aquella mujer nos enseña, ¿verdad? La primera gran lección es permanecer a pesar del aparente silencio de Dios. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus maneras de obrar. Y les puedo asegurar, hermanos y hermanas, que todos nosotros, todas nuestras oraciones son escuchadas por el Señor. Pero también recordemos lo que nos dice la misma palabra de Dios. A veces nosotros no sabemos cómo pedir o qué pedir. El Señor nos dará lo que más nos conviene. Y no en el tiempo que nosotros le indiquemos. Porque a veces le ponemos cortapisas al Señor. En tanto tiempo yo quiero que tú me hagas este milagro. Y para pagarte voy a ir a tantas misas y voy a hacer tantos rosarios y voy a rezar tantas cosas. Hermanos y hermanas, entendamos que lo que el Señor nos lo da por pura gratuidad. Dios no nos cobra los favores que recibimos, porque si así fuera, ¿con qué le podríamos pagar al Señor? Pero a veces intentamos hacer eso como para comprar a Dios, o como diríamos por ahí, para torcerle el brazo a Dios. Dios no necesita de que nosotros le demos nada, solamente nos pide que confiemos en Él. Experimentamos momentos en que pedimos y parece que Dios no nos responde. Miremos nuestra vida. ¿Cuánta gente yo no he escuchado por ahí decirme, ¿para qué pedirle al Señor? Ya el Señor no escucha.
El Señor no atiende mis súplicas. El Señor no atiende a lo que yo le pido. Es que queremos someter a Dios a nosotros, cuando debe ser todo lo contrario, nosotros someternos a la voluntad de Dios. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Dios nos hizo una promesa en Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios no puede ser infiel a esa promesa. Él está con nosotros, Él atiende nuestra súplica. La verdadera fe confía. Aunque inmediatamente no vea una respuesta, la verdadera fe confía. Por eso, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo es nuestra fe? ¿Somos de los que perseveramos o somos de los que, bueno, como el Señor no me responde, ya yo me quito del panorama o saco a Dios del panorama? Segundo, la fe de la cananea es una fe que sabe insistir. Los discípulos, cuando ven que esta mujer está contrariándolos, ¿qué le dicen a Jesús? Señor, despídela. Está detrás de nosotros gritando, sácala del camino. En otra ocasión, cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, ya caída la tarde, el Señor se preocupa, se compadece de los que han estado con Él todo el día. Y llama a los discípulos para que le provean de comer. ¿Y qué le dicen los discípulos? Señor, despídelo, que vayan a los pueblos cercanos antes de que anochezca, para que puedan comprarse algo de comer. Desentenderse. Eso es lo que los discípulos querían. Lo mismo hoy. Los discípulos no querían atender a aquella mujer. Y ella sigue insistiendo. Señor, socórreme. Ella no presenta argumentos. Ella solamente se pone delante de Jesús y le expone su necesidad. Fíjense la confianza de esta mujer. La gran enseñanza de este momento: la oración perseverante no es tratar de convencer a Dios, sino nosotros confiar en Él. No lo tenemos que convencer, tenemos que confiar. Hermanos y hermanas, esta mujer cananea no tenía títulos, no pertenecía al pueblo elegido, no podía reclamar derechos. Lo único que tenía era su confianza en Jesús, confianza que desplegó en todo momento. En tercer lugar, la fe de la cananea nos enseña que nuestra fe tiene que ser una fe humilde. Jesucristo, cuando estaba hablando con esta mujer, usó una imagen, podemos decir peyorativa, casi un insulto. No está bien echarle el pan de los hijos a los perritos. A Cristo, aunque utilice el diminutivo perrito, le está diciendo: tú eres como una perra, porque así es como los judíos veían a los cananeos. Y Cristo se amolda a la mentalidad del tiempo. Esto no ofendió a la mujer. Ella no se sintió ofendida porque el Señor hubiera dicho eso. Al contrario, la lleva a mantener, hermanos y hermanas, una confianza en la misericordia del Señor. Y ella responde: sí, Señor, pero también los perritos. O sea, tú tienes razón. Yo no merezco que tú me des nada, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Reconozco que tú eres misericordioso y aunque yo no tenga el derecho, porque no pertenezco al pueblo elegido, sí apelo a tu misericordia. La grandeza, hermanos y hermanas, de esta fe. Por eso, cuando Cristo escucha esta expresión, Cristo propone a esta mujer como modelo de fe. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. ¿Y cuán grande era la fe de aquella mujer? Tan grande que en ese mismo momento su hija quedó curada. La pregunta, hermanos y hermanas, vuelve a nosotros.
¿Cuán grande es nuestra fe cuando le pedimos al Señor que atienda los reclamos, ¿verdad?, por una persona que está enferma, por una persona que está moribunda, por una persona que tiene problemas económicos, por una persona que tiene situaciones en su hogar? ¿Cuán grande es nuestra fe para acercarnos al Señor? Y finalmente, la fe de la cananea nos enseña cómo nosotros debemos ser iglesia. Jesús vino para todos. La cananea, aunque físicamente y religiosamente estaba fuera, como les decía al principio, seguramente estaba más cerca del corazón de Dios que todos aquellos apóstoles que lo habían visto, que lo habían escuchado, que habían visto sus milagros, pero no creían en Él. La salvación de Dios es para todos, no es solamente para los católicos, o para los protestantes, o para los blancos, o para los negros. Cristo no hace acepción de personas, la oferta es la misma para todos. Aquí lo vemos en este episodio de la vida de Jesús. Pero Cristo lo único que puede hacer es ofrecer la salvación, ofrecerla. No la puede imponer, no la puede exigir, la regala. Solo el que acoge el don de la salvación del Señor es el que tiene que ajustarse a las exigencias divinas para que alcancemos participar de la vida del reino de los cielos. Por eso, hermanos y hermanas, para concluir, el Evangelio nos invita a hacernos varias preguntas en la mañana de hoy. Primero, ¿cómo actúo cuando Dios guarda silencio por aquello que yo le pido? ¿Cómo me siento? ¿Cómo reacciono? ¿Sigo orando a pesar de que no veo una acción inmediata? ¿Confío en Dios? ¿Soy humilde? ¿Reconozco la dignidad de quienes son distintos a mí, de quienes quizá no profesen mi fe, de quienes no viven la fe como yo la vivo? ¿También entiendo que para ellos la salvación es posible? La cananea comenzó gritando desde el dolor y terminó recibiendo una palabra de Jesús que cambió su vida. La perseverancia abrió el camino del milagro. Nosotros queremos que el Señor obre en nuestra vida y el Señor ha prometido que lo va a hacer, pero cuán perseverantes somos en nuestra oración de petición. ¿Nos atrevemos a ser como la cananea que venció todos los obstáculos para llegar a Jesús y arrancar de Cristo aquel milagro? Cuando parece que Dios se calla, no dejemos de orar. Cuando las dificultades nos quieren hacer quitarnos, perseveremos, pidamos la gracia de perseverar. Y cuando nuestra fe sea pequeña, pidamos al Señor como lo hizo aquella mujer. Señor, socórreme. Señor, ten misericordia de mí. Porque muchas veces la respuesta de Dios comienza cuando nosotros decidimos de verdad no apartarnos del camino. Ahí comienza el milagro. Cuando manifestamos nuestra adhesión, cuando manifestamos nuestra pertenencia y nuestra fidelidad al Señor. En esta mañana pidamos al Señor, como decíamos, que acreciente nuestra fe. Para nosotros saber esperar más allá de nuestras propias fuerzas y criterios. Dios tiene sus tiempos y Dios tiene sus maneras. Pidamos la gracia de someternos a la voluntad de Dios y no que se haga la voluntad nuestra. En el Padre Nuestro lo vamos a decir ahorita. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No es nuestra voluntad la que Dios tiene que hacer. Somos nosotros los que estamos llamados a hacer la voluntad de Dios en todo momento para ser acreedores de la vida eterna que Cristo ha venido a traernos.
Que así sea.